Lo tenemos a Fernando Iglesias con nosotros en línea. Vamos a conversar con él de las derivaciones de esta ley en el mundo, en el país en el que estamos. Después de esto. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Ahí leí por ahí un comentario tuyo que me pareció súper atinado en el momento que se anuncia la ley, en cuanto que es como decirles, concederles, digamos, que la ley que les permita construir Auschwitz, pero después invitarlos a portarse bien, ¿no? Y a tener un buen servicio al cliente, algo así. Sí, porque uno de los argumentos que escuchaba era alucinante, ¿no? Bueno, el problema no es la ley, sino lo que el gobierno hace con ello, pero el gobierno ya lo conocemos, ¿no? Es como si una víctima de Jack el Destripador le dijera, ay, Jack, no sabía que ibas a hacer esto cuando te di el cuchillo de cocina. Realmente, yo escucho algunas declaraciones de algunos dirigentes supuestamente opositores que han votado esto, que nos han llamado apocalípticos a los que decíamos que iba a pasar, lo que efectivamente pasó y sigue pasando, y que parece que siguen sin aprender la lección. Yo he votado por el UNER en Capital Federal y espero que de ahí salga algo razonable, pero a veces escucho ciertas declaraciones de una falta tan absoluta de coraje y de comprensión de lo que está pasando en la Argentina y de lo que la gente está esperando que haga un dirigente opositor, que verdaderamente se me caen los brazos, ¿no? Claro, es que el propio contenido de un fallo de la Corte que desconoce el propósito constitucional, que es la protección de los derechos de las personas, ¿no? Porque al hablarte de esto de la libertad de expresión como un derecho colectivo, después cómo no van los dirigentes políticos a pensar que le pueden dar cualquier ley al Estado llamándolo al buen comportamiento, como si la historia constitucional no existiera, ¿no? El fallo de la Corte es realmente de un nivel. Digo, uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es que que los argentinos somos medianamente razonables en lo privado y completamente idiotas en lo público y en lo político, ¿no? Porque yo decía, yo no lo veo, o sea, la Corte razona como si estuviera en Suecia, ¿no? Después de 10 años de kirchnerismo, razona como si estuviera en el gobierno de los Palme. Entonces hace toda una serie de consideraciones jurídicas y le pide al gobierno que tenga en cuenta tales artículos y tales artículos. La ley de medios tiene un artículo secreto que dice, esta ley se cumplirá solamente contra los enemigos del gobierno. Toda la parte que tiene que ver con distribución de la pauta publicitaria oficial no se cumple. Toda la parte que tiene que ver con que los medios estatales no son propiedad del gobierno, sino que tiene que ser pluralista, no se cumple. La Corte no sabe esto. Porque si no sabe esto, entonces no entendió que la amenaza contra la libertad de expresión en la Argentina no viene de la concentración monopólica, viene directamente del gobierno que efectivamente, como anunciábamos cuando se sancionó la ley, iba a tratar de establecer un monopolio con tres patas, una privada, una estatal y una de las ONGs. Entonces, si no entiende esto, ahora, es raro que no entienda esta, porque desde el punto de vista político, he escuchado también esto, bueno, pero la Corte es una Corte, las Cortes solamente tienen que considerar la parte jurídica, la política la hacen los políticos. Y después sale el presidente de la Corte y dice, no, esperamos para después de las elecciones, eso no es político. O sea, no son políticos para una cosa, pero para otra cosa son políticos. Y ven la realidad en lo que tiene que ver en lo público, porque yo no he visto, hay un fallo de la Corte también que dice que tienen que limpiar el riachuelo. Yo no lo he visto ni a Zaffaroni, ni a Lorenzetti, ni a los 4 que votaron nadando en el riachuelo porque sacaron, evidentemente tienen una percepción de que el gobierno no cumple con los fallos de la Corte. Entonces la Corte no puede ignorar eso, no puede sacar otro fallo ignorando que el gobierno ha sistemáticamente incumplido los fallos de la Corte, porque significa que la mitad de la ley que al gobierno le sirve como un elemento de agresión va a entrar en vigor, y la parte de la ley que si se respetara haría que el gobierno no tuviera el enorme conglomerado de medios que tiene, esa no se va a cumplir. Y la Corte no puede ignorar esto, porque el cumplimiento de la ley forma parte de sus deberes. No es un problema político en el sentido partidario de hacer consideraciones políticas. Es que una Corte debe tener en consideración si el gobierno cumple o no cumple su fallo. No, eso no tiene ninguna importancia. Se lo saltean olímpicamente y hasta le hacen recomendaciones. Yo me imagino las panzadas de risa que se habrán hecho en el gobierno leyendo las recomendaciones de la Corte de las cosas que tiene que hacer. Entonces me parece que es un país que en ese sentido no terminamos de darnos cuenta. Es como cuando tenés un psicópata en la familia, ¿viste? El tipo entró en la casa con un cuchillo y
una motosierra y todos los demás están diciendo, no, sonreí, le vas a ver que no pasa nada. Dice, ya mataron a dos, le cortaron un brazo al otro y seguimos hablando de cosas que no existen, ¿no? La Corte, gran parte de la oposición, es una situación absurda y desesperante al mismo tiempo. Es muy triste, la verdad, porque yo creo que en verdad que esos argumentos de la Corte se los escribió el propio gobierno, el de pórtense bien, para que la oposición tenga la oportunidad de otra vez decir que no hay que hacer nada. ¿No ven que la Corte dijo que se tienen que portar bien? Y creo que es parte del plan, lo de Lorenzetti, a salir a explicar y tratar de alguna manera de relativizar en sus declaraciones públicas lo que hizo en su acto de gobierno, que es una sentencia, ¿no? Es muy lamentable, la verdad. Creo que es mucho peor el contenido que no, digamos, los argumentos a los que recurre la Corte para darle la razón al gobierno son peores que el hecho de que le dé la razón al gobierno. Mira, yo no he leído con detenimiento el fallo. La verdad es que he visto muy por arriba, estoy suficientemente ocupado con mil cosas y con pocas ganas de ver cómo han justificado algo que es que directamente. Yo creo además que ha habido un serio error por parte de los abogados de Clarín. Yo no soy un abogado, pero me parece que han dejado pasar una cosa que es fundamental, que es que la ley es anticonstitucional, por un lado, por motivos que sí han alegado, pero hay otro motivo que no ha sido citado como un argumento fuerte, y lo es. La Constitución establece que el pueblo no legisla ni gobierna sino a través de sus representantes. Y yo estaba en el Congreso cuando esto se sancionó, y se sancionó así. Hubo dos reuniones de comisión, de plenario de comisiones. En el primero se hicieron un montón de observaciones, se fueron y dijeron que lo iban a considerar. Llamaron a otro plenario y en ese plenario, que duró unas 6 horas más o menos, se cayeron con más de 200 modificaciones para una ley de esta importancia, sin copia para cada diputado. Trajeron 10 copias, de manera que tuvieron que repartir las 10 copias entre los bloques que estaban por ahí, y uno tenía que preguntar a uno que era el que leía o el que tenía el original, qué es lo que decía y qué es lo que no decía, y en esas condiciones se trató la ley de medios en 6 horas de comisión. Al siguiente día, no solo eso, obviamente el reglamento de la Cámara establece que a partir de que se sale el dictamen de comisión, tiene que pasar más de una semana antes de que haya sesión, porque los diputados que no forman parte de esa comisión tienen que enterarse de qué es lo que dice la ley. Bueno, esto salió a las 12 de la noche, más o menos, fue cuando salió el dictamen, y a las 10 de la mañana ya estábamos en sesión. O sea, todos los demás diputados que no estaban en la comisión llegaron, obviamente, sin leer las 200 modificaciones, y además, en el momento en el que tenía que empezar la sesión, no había quórum, y el presidente de la Cámara, Fellner, hoy gobernador de Jujuy, prorrogó, y sin respetar el reglamento, 1 hora hasta que lograron tener el quórum. O sea, toda una serie de cosas que demuestran una cosa: la ley no se debatió en el Congreso, y además están las declaraciones públicas de la presidenta y de varios miembros, entre ellos Rossi, el presidente de la bancada, que dicen no hace falta que la debatamos porque total ya se debatió fuera del Congreso. Hubo foros, hace 2 años que se viene discutiendo, y esto ya está debatido, y no hace falta que lo debatamos. Si eso no es una violación del artículo que dice que en la Argentina el pueblo no gobierna ni legisla, sino a través de sus representantes, yo no sé qué es. Y eso no estuvo en los argumentos de Clarín, lo que implica también un desconocimiento general de Clarín y de la población del rol que tiene que cumplir el Congreso, que ha sido tratado, como siempre en Argentina, como el último orejón de tarro y el trapo de piso que lava todas las deposiciones del resto de los poderes de la República. Sí, faltó ahí discusión de fondo, ¿no? Ahora, otro de los temas que queda palpable es la cuestión, entre comillas, de la locura de Carrió otra vez, ¿no? Como ella advirtió que esto iba a pasar, y algo que vos señalaste, que son 2 caras de la misma moneda. Es como aquellos que de alguna manera apoyaron o estuvieron atrás, aunque ahora están peleados con el gobierno, tienen que salir a justificarse.
y terminan también dándole argumentos al gobierno para que avance, aún cuando ya están en la vereda de enfrente, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, acá evidentemente lo que pronosticamos los delirantes apocalípticos es lo que está sucediendo y lo que sucede todos los días. Y me parece que, bueno, que es un momento decisivo para el país. Yo creo que el hecho de que estemos hoy, si hubiera elecciones mañana mismo, lo más probable es que nuestro presidente fuera Massa, es decir, que después de comernos una década de gobierno del norte feudalizado, pejotista con Menem, una década de gobierno de la Patagonia petropolitizada con los Kirchner, ahora nos tiren 10 años de los varones del conurbano y hayamos pasado de gobiernos de la Liga de Gobernadores a gobiernos de la Liga de Intendentes, me parece que es realmente decisivo para la Argentina, porque me parece que la parte de la Argentina que yo he definido en la idea de la grieta, la mitad de la Argentina que es dinámica, que se insertó en el siglo XXI, que con sus miles y miles de defectos es una Argentina viable, es la Argentina que podría ir hacia el futuro y llevar hacia el futuro al resto de la Argentina y ayudar a que predomine el modelo, el estándar de vida y el modelo de producción de las grandes ciudades, de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de Mendoza, en el resto del país, en lugar de que los habitantes del resto de la Argentina sean las víctimas propiciatorias del populismo. Bueno, esa parte de la Argentina es cada vez más chiquitita, se achica todos los días más. Quienes tienen la responsabilidad política de liderarla y de no avergonzarse por eso, siguen renunciando, y a mí me parece que ahí hay una cosa que es siniestra. Yo soy clase media, porteño, hijo de inmigrantes. Uno termina sintiéndose como un delincuente en la Argentina. Pues, clase media, la clase media egoísta que no quiere que los pobres y los trabajadores vivan bien, pero exactamente lo contrario. Yo soy clase media, mi abuelo llegó con una mano atrás y otra adelante, y su primer laburo fue de mucamo. Así, después de porteño, bueno, porque los porteños contra el interior del país, la verdad que es otra descripción absurda porque el distrito que aporta el 25% de la coparticipación de los fondos coparticipables es la Ciudad de Buenos Aires y se lleva menos del 1%, y en la Ciudad de Buenos Aires, y yo estoy de acuerdo, se atienden argentinos y sudamericanos que vienen de todos lados en lo que financiamos nosotros con nuestros impuestos. ¿Cuál es el egoísmo? La verdad que es toda una serie de delirios, ¿no?, que continúan, que tienen un objetivo político muy claro, que es el de continuar a arrinconar a las clases medias, a los distritos más avanzados, y la renuncia de los dirigentes de esos distritos a encabezar una Argentina más viable. Y me parece que la verdad es que estamos raspando el fondo de la olla, porque desde el punto de vista económico, por un lado, y por el otro lado, desde el punto de vista político y social. No hay más que abrir el diario y ver lo que pasó con José León Suárez para darnos cuenta que hemos vuelto al Far West, que no hay ley, que lo único que falta es que aparezca Django con la escopeta recortada caminando por arriba del caballo con su banda de forajidos por el medio de la calle Defensa, y ya está, porque verdaderamente el nivel de degradación social que estamos viviendo es tremendo, ¿no? Y no hay una respuesta coherente de la parte política, una respuesta coherente, es decir, una respuesta con coraje por un lado y con racionalidad y capacidad de construcción por el otro. Claro, me da la sensación de que, como en el 2009, yo tengo esta sensación, después del triunfo de la oposición, el agrande y el sentirse que se está por encima, entonces no hace falta pelearse con el gobierno, y después de estos, parecieron estos discursos apaciguadores, y veo dos líneas acá. Hay unos diputados que van a presentar un amparo para pedirle a la propia Corte que le vuelva a decir al gobierno que se porte bien, y Elisa Carrió que dijo hay que salir a la calle a pelear. ¿Cuál es la que te convence más de estas dos? Sin duda, acá el proyecto de reelección, primero coincido con vos absolutamente, es un déjà vu del 2009. En el 2009 también había ganado la oposición y le pasó lo siguiente: yo estaba en la Cámara y presencié el debate en la interna de la coalición cívica, nada menos. El gobierno que en la misma semana recibía a Grondona 4 horas, la presidenta recibió a Humberto Grondona 4 horas para sacar fútbol para todos,
hizo 2 declaraciones a favor del diálogo y no sé qué cosa, y mandó a toda la oposición que había ganado a hacer fila para hablar con Randazzo, el ministro de los ferrocarriles. Y entonces iban ahí y les ponían a Randazzo, y hubo un debate feroz en el interno de la coalición cívica sobre si ir y no ir, donde claramente Carrió, yo y la mayor parte de lo que después siguió como coalición cívica dijimos no, y una parte de la coalición que se rompió ahí, se fue a hablar con Randazzo, y me parece que otra vez, si mañana sale la presidenta por cadena nacional, con cara de enferma, dando piedad, como cuando se puso el vestido negro, y diciendo, bueno, el diálogo y qué sé yo, a mí me parece que hay unos cuantos que están esperando para hacer la fila en la puerta de la Casa